sino contrario. Personas que se han entrado dentro del mismo pueblo evangélico con falsa doctrina, que van más por la lana de la oveja que por alimentar a la oveja. Y contra eso tenemos que estar denunciando y hablar contra eso, porque muchos pueblos que está comenzando el evangelio o termina arrastrado por esa falsa doctrina o termina apartándose porque ve que quiere masacrarlo económicamente. ¿Sí? Por eso tenemos que estar apercibidos y enseñar a las personas que han oído esa falsa doctrina y mostrarles cuál es la verdadera doctrina del evangelio. El evangelio es doctrina de salvación, no de prosperidad. El evangelio es de salvación. Entonces, cuando nosotros persistimos en ser dadivosos, en enseñar las fábulas viejas o falsa doctrina y mantenernos en ejercitar la piedad y la verdadera doctrina, nos salvamos nosotros mismos y salvamos a otros de paso para que no caigan en el lazo de destrucción que nos ha tendido el enemigo. Eso es lo que el Señor quiere, que movamos la misericordia de Dios, pero la única forma de mover la misericordia de Dios para que se den un milagro para nosotros es ejercitando la misericordia, porque Dios tiene misericordia de que Él quiera tener misericordia, así dice la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que ser misericordiosos, y cuando nosotros somos misericordiosos, el corazón de Dios se abre hacia nosotros y Él nos va a favorecer. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que la piedad genera bendición en esta vida y en la futura. Entonces tenemos que practicar en todo momento la misericordia. La misericordia mueve el corazón de Dios. Y es la forma como nosotros podemos alcanzar los milagros. Sabemos que los milagros no dependen de que más corre, de que más ore, de que más ayude, sino de la misericordia de Dios. Efesios 5.1, miren lo que dice Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitarlo. El primer dadivoso fue nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Padre, la que dio a su Hijo unigénito. Nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Y Miqueas 7.18, Miqueas 7.18, que está en el Antiguo Testamento, por favor me acompañen. Miqueas capítulo 7, verso 18. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar nuestros pecados. La pregunta es, ¿cómo ejercitamos nosotros la misericordia? Sabemos que una forma de ejercitarla es dar, ¿verdad? Compartir con los hermanos en necesidad. Pero hay muchas formas de ejercitar la misericordia. El primer acto de misericordia que nosotros podemos tener es ser pacíficos, no responder a una agresión con otra agresión. Nosotros somos pacíficos, si no estamos ofendiendo, estamos ejerciendo la misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere. Un sinónimo de pacífico es ser paciente, amigable, ¿verdad? Dejar que la persona descargue su rabia y tratar de comprender lo que la persona dice, aunque no tenga la razón, pero tratar de comprender por qué lo dijo, y empezamos nosotros a ser misericordiosos con esa persona, no responder una agresión con otra agresión, porque eso es como una fogata de echarle gasolina, dejar mejor que la persona se descargue. La misma palabra de Dios nos dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted no es pacificador, usted no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, en Mateo 5, verso 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted es violento, usted responde a violencia, usted no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Ven? Otra forma de ejercitar la piedad es perdonar, olvidar las ofensas. Ahí ejercitamos nosotros la piedad. Pero si usted está en una forma histórica, usted se acuerda de todo, acuérdate de lo que hiciste en el pasado, usted no está practicando la misericordia. Tenemos que ser perdonadores, porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, ¿cómo nos va a perdonar Dios a nosotros? Amén. Entonces, ejercitemos la misericordia, siendo pacífico, siendo perdonador. Otra forma de ejercitar la misericordia, la amabilidad. La amabilidad es sencillez, ¿verdad? La amabilidad, que es sencillez, nos lleva a la salvación. Salmo 116, verso 6.
Dice el Salmo 116, verso 6, dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Por qué? Porque la persona es sencilla. Jehová guarda a los sencillos. Entonces, ¿cómo necesitamos la piedad? Siendo amables. Otra forma de necesitar la piedad o misericordia es siendo benignos. ¿Qué es ser benigno? Benigno es pensar bien de las personas. Porque hay personas que siempre están pensando lo malo de los otros. Si una persona hace una cosa, ay, ¿será que quiso hacer esto otro? Siempre pensando lo malo. No, hay que ser benigno. Y benigno es pensar bien de las personas. ¿Sí? El diccionario define benignidad como inclinación o tendencia a hacer el bien o pensar bien. Diferente del mal pensado. El mal pensado siempre es, ¿qué puede hacer con eso que me está diciendo? Está buscándole como la pomba del palo, buscando la quinta pata del gato, que no la tiene. Y un sinónimo de benignidad es ser manso o mansedumbre, que es suavidad, hablar con suavidad, hablar con benignidad de la condición o el trato. La Biblia nos dice que esas personas que son benignas descansarán en el seno del Señor, o sea, descansan en tranquilidad en el Señor. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. ¿Pero por qué dice eso? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, cuando nosotros somos mansos, vamos a tener descanso en Cristo Jesús. Amén. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso está en Mateo 11:28. Otra forma de ejercitar la piedad es hablar sin incertidumbre. Que tú sí sea sí y tú no sea no. No. Hermano, usted puede, sí, pero vente mañana, pudiendo ayudar enseguida. ¿Por qué tienes que decir mañana si no puedes ayudar enseguida? Ayúdame enseguida si puedes ayudar. No, vente mañana, a ver si te puedo ayudar. Mejor dígale que no ya. A que esa persona no esté pendiente que usted lo va a ayudar. Y puede saber usted como decimos nosotros, con patas de banco. Banco rojo. Entonces, no digas Proverbios 3:28. Mira que lo confirma Proverbios capítulo 3, verso 28. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo para darle. Si tú puedes ayudarlo, hazlo enseguida. No te pongas a la persona a que vuelva mañana cuando pudiste ayudarlo enseguida. O sea, eso que es hablar con claridad. Que tú sí seas así y tú no seas no. No, vuelve mañana. Eso que si puedes ayudarlo, ayúdalo enseguida. También, una forma de ejercitar la piedad es actuar sin hipocresía. ¿Sí? Sin hipocresía es hablar con sinceridad, no con doble apariencia. Juzgar, ¿no? A muchos dicen, no, que los cristianos no podemos juzgar porque el que juzga es Dios. Sí, es cierto, Dios es el que va a juzgar. Pero cuando Dios juzgue, ya no hay forma de arrepentirnos. Dios nos ha dicho que nosotros no es que no podamos juzgar, sino que no juzguemos como lo hacíamos antes, por hipocresía. Podemos juzgar ahora con justo juicio. La palabra nos dice que podemos juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Conforme a la palabra de Dios. Después de juzgar conforme a la palabra de Dios. Los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos ministros son los que dicen: tú no puedes juzgar, pero es para que no lo juzguen a él. Cuidado que metes con un ungido de Jehová. No, cuando la Biblia habla de ungido de Jehová, es que no lo mates. Pero tú puedes juzgar a alguien por base en la palabra de Dios. Eso es juzgar con justo juicio. No que no podemos juzgar, sí podemos juzgar, pero juzgar conforme a la palabra. No, que Dios es el que juzga, sí es cierto, pero cuando Dios juzgue ya no hay posibilidad de arrepentirse. Dios nos da la posibilidad de que nosotros juzguemos con justo juicio para que esa persona que está actuando mal tenga lugar a arrepentirse. Porque cuando nosotros juzgamos con justo juicio, le estamos dando la oportunidad, es el mismo Dios dándole la oportunidad a esa persona de que cambie su actuar. Cuando yo le digo a una persona: tú estás en doctrina errada, y lo confronto con la escritura, estoy haciendo un justo juicio con esa persona para que corrija su actuar. Porque cuando lo juzgue Dios, ya no hay forma de arrepentirse. Es el mismo Dios dándole la oportunidad. Está diciendo así: juzga, pero con justo juicio. No juzgue como lo hacías antes, con apariencia, por hipocresía. No, juzga conforme a la palabra de Dios, como está en la palabra de Dios. Entonces, para recibir la misericordia de Dios y todas las consecuencias que genera la misericordia de Dios, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que ser misericordiosos con nuestros semejantes. En la medida que nosotros somos misericordiosos, vamos a tener la misericordia de Dios con nosotros. Y vamos a tener ese milagro que queremos nosotros. Porque los milagros de Dios dependen de la misericordia de Dios. Y la misericordia se desata en la medida que nosotros somos misericordiosos con nuestros semejantes. ¿Cómo manifestamos nosotros nuestro amor a Dios? Con el amor a nuestros semejantes. Porque ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos que estamos viendo? Seremos hipócritas. Tenemos que amar primero a nuestros hermanos. Y cuando amamos a nuestros hermanos, demostramos nuestro amor a Dios. Entonces, ¿cómo ejercitamos la piedad? Básicamente con oración. A medida que nosotros tenemos oración, el Señor nos va mostrando, ¿verdad? Nosotros nos va mostrando y se nos va presentando el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros semejantes. Con la lectura de la palabra. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar la Escritura. Porque a ellos nos parece que hay vida eterna, pero toda la Escritura está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de Génesis hasta Apocalipsis, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún verso en la Biblia que no está hablando de él. Todos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cultivar un pensamiento benigno, pensar siempre bien de la gente. Quitar toda esa idea de estar pensando mal de la gente, siempre pensar bien. Ahí estamos ejercitando la piedad. Una forma de ejercitar la piedad, pensar bien de la gente. Otra forma de ejercitar la piedad, comunión con los hermanos. La Biblia nos dice que tenemos que congregarnos, no con algunos tiempos por costumbre, porque en la medida que nosotros nos congregamos, estamos ejercitando el amor con nuestros hermanos. Estamos viendo las necesidades de nuestros hermanos y Dios nos está dando la oportunidad de que vivamos con nuestros hermanos. ¿Amén? Eso es lo que el Señor quiere. Mire Gálatas 6:9, aquí nos confirman. Gálatas 6:9, por favor, me acompañan. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí una palabra está confirmando que hagamos siempre el bien. Y según de Timoteo capítulo 1, verso 17, este es otro verso precioso. Bueno, como todos los versos de la Biblia, ¿eh? Según de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Mire lo que dice, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino el poder. El poder, ¿cómo se manifiesta? En amor y dominio propio. Dominamos la carne cuando estamos caritativos con las demás personas. Porque nosotros tenemos un bien, hemos recibido una bendición. Nuestra carne nos dice: para que no repartida, quédate con ella. Nosotros dominamos la carne, tenemos un espíritu para dominar la carne y decir: no, voy a ayudar a mi hermano que está en estado de necesidad. Dominamos la carne, tenemos dominio propio. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a tener dominio propio. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han aprendido? Amén. Gloria a Dios. Yo también aprendí bastante esta mañana cuando estaba estudiando este tema fabuloso. Cómo llegar a obtener la misericordia de Dios para nosotros, siendo caritativo, siendo dadivoso con nuestros hermanos, ayudando en todo momento. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Eh? Amén. Que seamos dadivosos. Aquí el verso 9 del 6 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Tenemos que mantenernos y no desmayar nunca de hacer el bien, siempre hacer el bien. Y más a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido predicada, Señor, así como la pusiste en mi corazón, Padre Celestial. Te pido, Señor, que acompañes siempre a nuestros hermanos, Señor. Danos un corazón caritativo, Señor, un corazón humilde, un corazón dadivoso, Padre Celestial. Que es el corazón que tú quieres que tengamos nosotros, Señor. Porque sabemos que tu palabra, Señor, rompe los corazones de piedra, Señor, y nos da corazón de carne, un corazón amoroso, un corazón dadivoso para con nuestros hermanos, Señor, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tu poderoso Espíritu Santo siempre esté con nosotros, ayudándonos en todo momento, Señor. Sobre todo a ser más humildes, más caritativos con nuestros hermanos, Padre Celestial. Y sabemos que así también podemos tener la bendición de parte tuya, porque tú quieres, más que todo, Señor,
que seamos eso, que seamos humildes y caritativos en tu presencia, Señor, Padre Celestial. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios.